Bueno, vamos a comenzar a estudiar en esta bolilla el aparato respiratorio y al mediastino. Y comencemos diciendo de que nuestro aparato respiratorio está constituido por las fosas nasales, por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y pulmones. Teniendo en cuenta que la faringe pertenece a dos aparatos o sistemas, es decir, al aparato respiratorio y al aparato digestivo, es decir, que es un órgano que comparten dos sistemas o aparatos. Comencemos entonces por las fosas nasales. Las fosas nasales son dos, una derecha y otra izquierda, excavada en el macizo óseo de la cara, separadas por un tabique nasal vertical, tapizado por una mucosa pituitaria que contiene los aparatos receptores de la olfacción. Comunica hacia atrás con la rinofaringe y de allí con la laringe. Comprende las narinas, las fosas nasales propiamente dicha, las cavidades anexas o senos paranasales. Comencemos con las narinas. Es el vestíbulo o entrada de las fosas nasales caracterizado por un revestimiento cutáneo y no mucoso. Presenta una pared interna formado por un cartílago o cartílago del tabique. Presenta una pared externa o ala de la nariz, que es el cartílago del ala de la nariz. Presenta una pared anterior, que se considera el orificio inferior, situado arriba del labio superior, y presenta una pared posterior, que es el orificio superior, que se abre directamente hacia las fosas nasales, que es la porción que vamos a estudiar seguidamente. El revestimiento es con pelos o vibrios que retienen el polvo, es decir, que en el interior de esas narinas va a estar revestida toda con pelos para retener el polvo que pueda ingresar o las partículas microscópicas que puedan ingresar hacia las fosas nasales o a nuestro aparato respiratorio en sí. Veamos entonces la cavidad nasal o fosas nasales propiamente dicha. Está formada por 6 paredes, que son una pared superior, una inferior, una interna, otra externa, una anterior y otra posterior. Es decir, que tiene forma de un cubo con 6 paredes. Ahí tenemos una pared superior, que también la llamamos bóveda o techo. Es un canal cóncavo delimitado medialmente por la mucosa de la lámina cribosa del etmoides. Una pared inferior o piso, que es un canal cóncavo formado por la cara superior de la apófisis palatina del maxilar superior y la cara superior de la porción horizontal del palatino. La pared interna o medial es una lámina vertical media que divide las dos fosas nasales formada por la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, el cartílago septalo cuadrangular y que forman al tabique nasal. Mientras que la pared externa o lateral, a esta pared la están formando el hueso maxilar superior con su seno paranasal, la cara interna del unguis con el conducto lacrimonasal, la cara interna de las masas laterales del etmoides, la cara interna de la porción vertical del palatino, y la cara interna de las ala interna de la apófisis pterigoides del efenoides y el cornete inferior. Esta pared externa se hace aún más irregular por la presencia de los cornetes superior y medio, que son dependientes del etmoides, y al cornete inferior, que es considerado, o que se lo considera un hueso por separado, y que delimitan
los diferentes meatos que dan lugar a la desembocadura de los senos paranasales. Y vamos a tener el meato superior, donde desembocan los senos esfenoidales y los senos etmoidales posteriores, al meato medio, donde van a desembocar los senos frontales, seno maxilar y el etmoidal anterior, y el meato inferior, donde desemboca el conducto lacrimonasal. La pared u orificio anterior está delimitado por el maxilar superior, los huesos propios de la nariz, el tabique nasal y en su interior vamos a ver a los diferentes cornetes. En este caso vemos el medio y el inferior. Y la pared u orificio posterior está representado por las coanas, que es la abertura que comunica hacia atrás la fosa nasal propiamente dicha con la rinofaringe o con la parte nasal de la faringe. Bien, y veamos cómo están delimitadas esas coanas. Hacia abajo está delimitado por el borde posterior de la porción horizontal del palatino, que es libre. En el medio, dividiéndola a ambas coanas, está el vómer. Hacia arriba está delimitado por la cara inferior del cuerpo del esfenoides y lateralmente está delimitada por la cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides. Y eso es lo que delimitan las coanas o abertura posterior, que es la comunicación de las fosas nasales propiamente dicha con la rinofaringe. Y comencemos ahora con la laringe, es decir, a la faringe la vamos a dejar de lado y la vamos a estudiar en el aparato digestivo, ya que es un órgano que es compartido tanto por el aparato digestivo como el respiratorio, la vamos a estudiar en el aparato digestivo. Y ahora vamos a continuar con la laringe. Esa laringe es un órgano del aparato respiratorio especializado en la fonación. Se encuentra ubicada por encima de la tráquea, debajo de la lengua y del hueso ioides, y delante de la faringe y detrás de los músculos infraioideos. Las medidas generalmente presentan 4 centímetros en todas sus direcciones, es decir, de longitud, anteroposterior y transversalmente. Teniendo en cuenta la relación con la columna vertebral, se extiende desde la tercera vértebra cervical hasta la sexta vértebra cervical. Y está constituida por un esqueleto fibrocartilaginoso revestido internamente por la mucosa laringea y externamente por los músculos laringeos. Ahí tenemos una vista anterior de lo que es la laringe. Los cartílagos se dividen en mediales o impares y laterales o pares. Los cartílagos impares son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la epiglotis. Que los cartílagos pares son 6 y son los aritenoides, los cornicurado de Santorini y el cuneiforme o de Weisberg, el intermediario de Weisberg. Comencemos con el cartílago tiroide a estudiar. Tiene forma de libro abierto hacia atrás y presenta para su estudio 2 caras y 4 bordes. Veamos en estas imágenes, en una vista anterior y una vista posterior de la laringe, cuáles serían esas estructuras. Y tenemos una cara anterior, una cara posterior, tenemos un borde superior y un borde inferior. Y los bordes laterales o posterolaterales, es
Es decir, cara anterior, cara posterior, dos caras. 4 bordes, superior, inferior y 2 posterolaterales. Y comencemos a estudiar la cara anterior del cartílago tiroide y en esto que es una vista anterior y lateral de este cartílago. Presenta hacia adelante la prominencia laringea o nuez de Adán. Lateralmente va a presentar en esa cara anterior un tubérculo tiroideo superior y un tubérculo tiroideo inferior y entre ambos una cresta tiroidea que hacia abajo se insertaba el músculo externo tiroideo y hacia arriba el tiroioideo, músculo de la región infraioidea. La cara posterior de este cartílago tiroides está tapizada por la mucosa laringea. Los bordes, teníamos un borde superior que presenta una escotadura tiroidea superior y se inserta la membrana o ligamento tiroioideo, que se dirige desde el borde superior del cartílago tiroide hacia el hueso ioides que se encuentra por encima. El borde inferior es rectilíneo y suele presentar una escotadura tiroidea inferior y se inserta la membrana cricotiroidea, es decir, una membrana que se dirige desde este cartílago tiroide hacia el cartílago cricoides que está por debajo. Los bordes posterolaterales se prolongan hacia arriba y abajo formando lo que son las astas o cuernos superiores e inferiores de este cartílago tiroides y en estas se insertan, en este borde posterolateral también se inserta la aponeurosis faríngea. Y aquí tenemos una vista anterior de la laringe con el cartílago tiroides, el ioides y entre ambos la membrana tiroioidea. Y entre el tiroides y el cartílago cricoides, la membrana cricotiroidea, que hablamos en el power anterior. Y tenemos al cartílago cricoides. Este cartílago cricoides tiene forma de un anillo de sello, cuyo sello es posterior y el arco del anillo es anterior. Ahí, como vemos en esta imagen, que es una vista posterior del cartílago cricoide, ahí tenemos delimitado el sello y el arco. Pasemos entonces a describir cada uno de esos elementos, tanto el sello como el arco del cartílago cricoides. Aquí tenemos, veamos el sello en una vista anterior y una vista posterior. Y presenta este sello dos caras y dos bordes. Tenemos una cara anterior que está tapizada con la mucosa laringea y una cara posterior que es convexa y en la parte media presenta una cresta cricoidea y lateralmente la fosita cricoidea. Por su parte, presenta también un borde inferior donde se apoya en el primer anillo traqueal y un borde superior que presenta 4 carillas articulares, 2 laterales externas o inferiores y 2 mediales internas o superiores. Veamos, las mediales internas o superiores son para articularse con el cartílago aritenoides, mientras que las carillas externas, laterales o inferiores son para la articulación con las astas inferiores del cartílago tiroide. Veamos el arco. Este arco presenta también 2 caras y 2 bordes. Ahí vemos en una vista anterior y una vista posterior tanto el arco y el sello, pero vamos a describir ahora el arco. Y este arco presenta la cara anterior que es convexa y la cara posterior que es cóncava y está cubierta por la mucosa laringea. Tiene un borde superior que se relaciona con el cartílago tiroides y un borde inferior que se relaciona con el anillo o primer anillo traqueal. El borde superior se relaciona con el cartílago tiroide, obviamente a través de la membrana cricotiroidea, ¿no? Y el borde inferior apoya sobre el primer anillo traqueal.
al igual que el borde inferior del sello. Continuemos y estudiemos ahora la epiglotis, que es el último cartílago impar y medial de la laringe. Este epiglotis tiene una forma de una cuchara con un extremo superior abultado e inferior fino. Presenta para su estudio dos caras, dos bordes laterales y dos extremos, uno superior y otro inferior. Veamos, el extremo superior es abultado y libre y sobrepasa el límite del hueso hioides. El inferior es fino y fijo en el ángulo entrante del cartílago tiroides. La cara anterior es cóncava, la cara posterior es convexa y los dos bordes laterales. Veamos a los cartílagos pares y en este caso vamos a empezar a estudiar al cartílago aritenoides. El cartílago aritenoide tiene forma de una pirámide triangular de base inferior y vértice superior, presentando para su estudio tres caras, tres bordes o aristas. Tenemos una cara anteroexterna, tenemos una cara interna y tenemos una cara posterior. La base de este cartílago aritenoides se apoya sobre el borde superior del sello del cartílago cricoides y presenta para su estudio tres ángulos o apófisis. Tenemos un ángulo interno, un ángulo póstero-externo y un ángulo anterior o apófisis vocal, y que es el más importante ya que allí se insertan las cuerdas vocales. El vértice se apoya el corniculado del Sartorini y entre ambos se encuentran el intermediario de Weisberg, los otros cartílagos pares de la laringe. Veamos, en el ángulo anterior o apófisis vocal es donde se insertan las cuerdas vocales. Y esas cuerdas vocales está dada por los músculos tiroaritenoideo. Y hablando de músculos, veamos cuáles son los músculos de la laringe. Y los vamos a tener que dividir en músculos extrínsecos, es decir, por fuera de la laringe, que los cubren la laringe, e intrínsecos, es decir, propios de la laringe. Los extrínsecos son los músculos infraioideos, los del segundo plano, que eran el músculo tiroioideo, que va del cartílago tiroides al ioides, y el esternotiroideo, que va del esternón al cartílago tiroides. Por su parte, los músculos intrínsecos los vamos a dividir en músculos pares e impares, y esos son el tiroaritenoideo superior e inferior, que son constrictores, el cricoaritenoideo posterior, que es dilatador, y el lateral, que también es constrictor, el cricotiroideo, que es constrictor, el tiroepiglótico, constrictor, el aritenoepiglótico, que es depresor del epiglotis, porque recordemos que la epiglotis es el cartílago que va a deprimir o va a descender cada vez que realicemos el movimiento de la deglución para que el bolo alimenticio pase de la boca a la faringe y al esófago y no vaya a la laringe, porque si no podríamos hacer una aspiración de alimentos y producir una broncoaspiración. Entonces, ese músculo es el que favorece que la epiglotis descienda, ocluya la laringe y permite que el bolo alimenticio pase de la boca a la faringe y al esófago. Y por último, el músculo impar es el aritenoideo o el interaritenoideo. Y ahora vamos a ver dónde están dispuestos cada uno de estos músculos. Ahí tenemos en una vista posterior de la laringe al cricoaritenoideo posterior, al interaritenoideo o aritenoideo transverso. También vamos a tener aquí al aritenoepiglótico,
En esta vista lateral tenemos al cricotiroideo y al cricoaritenoideo lateral, al tiro epiglótico en esa vista lateral y al tiro aritenoideo, que aquí en la endolaringe lo vemos más preferentemente, que es el que va a formar las cuerdas vocales. En una imagen endolaringia veamos los músculos que restan y los que se pueden observar, y tenemos al interaritenoideo o aritenoideo transverso, al cricoaritenoideo lateral, al cricoaritenoideo posterior, al cricotiroideo y el tiroaritenoideo superior y tiroaritenoideo inferior, que son los que van a formar las cuerdas vocales, ¿sí? La irrigación de la laringe está dada por las arterias laringia superior e inferior, ramas de la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, y por las arterias laringias posteriores, que son ramas de la arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia. La inervación de la laringe está dada por el laringio superior y el laringio inferior o nervio recurrente, que se unen a nivel de la laringe formando lo que es el asa de Galeno. Recordemos que estas ramas son ramas del 10º par craneal o vago, que ya lo vamos a estudiar cuando veamos sistema nervioso periférico. Pero recuerden, la unión del laringio superior y el laringio inferior recurrente se denomina asa de Galeno. Veamos ahora la endolaringe, es decir, hacemos un corte de la laringe y la vamos a ver por dentro. Internamente, la laringe presenta dos repliegues llamados cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales tenemos unas superiores, que son llamadas cuerdas vocales falsas, y unas inferiores, que son llamadas cuerdas vocales verdaderas. Las cuerdas vocales falsas están constituidas por los ligamentos tiroaritenoideo superior y las cuerdas vocales verdaderas están constituidas por los músculos tiroaritenoideos y el ligamento tiroaritenoideo inferior. Cada cuerda vocal delimita con la del lado opuesto un espacio oval llamado glotis, y vamos a tener una glotis falsa entre las cuerdas vocales falsas y una glotis verdadera entre las cuerdas vocales verdaderas. Veamos una endolaringe cuando las cuerdas vocales están cerradas y veamos cuando las cuerdas vocales están abiertas. Es decir, que cuando hablamos, las cuerdas vocales hacen ese movimiento de apertura para poder permitir la salida de aire, y luego en la caja de resonancia, que es nuestra boca, y con el movimiento de la lengua y demás, es lo que va a salir nuestra voz. Entre ambas está la glotis. Una línea imaginaria que pasa por la glotis verdadera divide la laringe en dos compartimentos. Un compartimento superior que se denomina supraglótico, supraglotis o vestíbulo de la laringe, y otro inferior que se lo denomina infraglótico o infraglotis o subglótico. Los espacios limitados entre cada cuerda vocal, verdadera hacia abajo y falsa hacia arriba, forman a los que se denominan los ventrículos laringios. Es decir, entre cuerda vocal falsa y cuerda vocal verdadera hay un espacio que se denomina ventrículo laringio. Y comencemos ahora a estudiar
la tráquea, es decir, seguimos descendiendo por el aparato respiratorio y luego del laringe está la tráquea. La tráquea es un conducto fibrocartilaginoso dirigido de adelante hacia atrás, atraviesa la parte inferior del cuello y la parte superior del tórax. La tráquea, en relación a la columna vertebral, se extiende desde la sexta vértebra cervical, es decir, desde donde termina la laringe, hasta la cuarta vértebra dorsal, donde se divide o se encuentra la carina traqueal, que ahí la vemos en una imagen endotraqueal, donde se divide ambos bronquios principales, el bronquio derecho y bronquio izquierdo, que son los que van a entrar en el hilio pulmonar. Mide de alto 12 centímetros y si realizamos un corte, transversalmente va a medir esa tráquea 20 milímetros. Hacia atrás se relaciona con el esófago y hacia arriba con la laringe. La tráquea tiene forma de cilindro aplastado en su parte posterior, ya que esta es lisa, y se encuentra constituida por la superposición de 15 a 20 anillos cartilaginosos incompletos hacia atrás por la presencia del músculo traqueal. Interiormente está revestida por la mucosa traqueal, es decir, que son anillos traqueales que están incompletos hacia atrás de cartílago y atrás de esos cartílagos están unidos por un músculo, que es el músculo traqueal. Veamos qué relaciones tiene la tráquea. La tráquea se relaciona hacia arriba con la laringe, en la parte anterior y superior se relaciona con el istmo de la glándula tiroides que cruza a nivel del segundo a tercer anillo traqueal, lateralmente con los lóbulos de la glándula tiroides previa interposición del nervio recurrente, que era el laringio inferior. A su vez, también se relaciona lateralmente con el paquete vasculonervioso bajo del cuello, que estaba formado por la carótida primitiva, la yugular interna y el décimo par craneal o vago. Veamos qué relaciones tiene la tráquea en su porción inferior. Y hacia la derecha se va a relacionar con la vena ácigos mayor, que cabalga sobre el bronquio derecho, y con el nervio vago derecho. Hacia adelante se relaciona con el callado aórtico, que cabalga sobre el bronquio izquierdo, junto con el tronco venoso brachiocefálico, que aquí no lo tenemos en esta imagen porque está seccionado. Recordemos que por delante de la aorta, o de ese callado aorto, cruzaba el nervio vago izquierdo, que a ese nivel daba al nervio recurrente o laringio inferior. Y por detrás, en toda su extensión, se va a relacionar con el esófago. Veamos la irrigación de la tráquea y está dada por ramas de la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, ramas de la tiroidea inferior, rama de la subclavia y ramas bronquiales, arterias bronquiales media y superior, rama de la aorta torácica. Además, por las diafragmáticas superiores, ramas de la mamaria interna. Siguiendo con la tráquea, estudiamos ahora a los bronquios. Estos bronquios tienen una estructura similar a la tráquea y son asimétricos, siendo el bronquio derecho más corto y grueso y en dirección vertical que el bronquio izquierdo. Veamos. El bronquio derecho es cabalgado por la vena ácigos mayor, mide 3 centímetros de largo, es corto, tiene una disposición vertical y pasa posterior a la vena cava superior, mientras que el bronquio izquierdo es más largo que el derecho, mide 5 centímetros y tiene una disposición horizontal, pasa por debajo de la arteria pulmonar y es cabalgado por el callado de la aorta.
Y como dijimos anteriormente, tenemos dos bronquios principales, uno derecho y otro izquierdo, que entran al pulmón y se van dividiendo. Y se dividen primeramente en bronquios lobulares, habiendo dos para el pulmón izquierdo y tres para el derecho, porque recordemos que son un bronquio lobular para cada lóbulo. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, por lo tanto va a tener tres bronquios lobulares, y el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, por lo tanto va a tener dos bronquios lobulares. A su vez, estos bronquios lobulares se van dividiendo en bronquios segmentarios y estos en bronquiolos terminales, que luego terminan a nivel de los alvéolos. Veamos aquí en la imagen. Tenemos el bronquio primario, los bronquios lobulares, el bronquio segmentarios, los bronquiolos terminales y por último el alvéolo donde se va a producir la hematosis. Tenemos los alvéolos. ¿Y cómo ingresa la sangre? Bueno, ingresa la sangre a través de la arteria pulmonar con sangre no oxigenada, va al alvéolo pulmonar donde se produce la hematosis y sale la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares. Y de las venas pulmonares, obviamente, va al corazón izquierdo. Veamos entonces ahora cómo están constituidos los pulmones. Estos pulmones están ubicados en el tórax a ambos lados del mediastino y los órganos que los contienen. Pesan el derecho 600 gramos, mientras que el izquierdo 500 gramos. Es algo más pequeño por la presencia del corazón hacia ese lado que lo hace más pequeño. Tiene forma de un semicono, presentando para sus estudios tres caras, tres bordes y un vértice. Las caras del pulmón se las consideran de la siguiente manera. Son cara externa o costal, inferior o diafragmática e interna o mediastínica. Y, obviamente, su vértice. Empecemos con la cara externa o costal, que es convexa y presenta una cisura oblicua o mayor, tanto en el pulmón derecho como izquierdo, y de esta cisura oblicua o mayor se va a desprender una cisura horizontal o menor que va a delimitar los lóbulos de los pulmones. Y vamos a tener que en el pulmón derecho vamos a tener un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Mientras que en el pulmón izquierdo, que no hay cisura horizontal, solo vamos a tener al lóbulo superior y al lóbulo inferior. Ahora, hay que hacer una salvedad. En este lóbulo superior vamos a encontrar al lóbulo de la língula y la escotadura cardíaca, que es el lóbulo y la escotadura que se van a relacionar con el corazón. El vértice tiene la característica de sobrepasar el límite de la primera costilla. La cara inferior o diafragmática es cóncava y se apoya sobre el diafragma. La cara interna o mediastínica de estos pulmones. Y vamos a tener que diferenciar la cara interna del pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Comencemos con la del pulmón derecho. Y tenemos que es algo cóncava y en la unión del tercio posterior con el tercio medio vamos a encontrar al ilio del pulmón, que es donde ingresan y egresan los elementos que ingresan a ese pulmón o que salen del pulmón. Presenta además impresiones esa cara interna mediastínica, que están dadas por las siguientes estructuras: la vena cava superior, la arteria subclavia, la tráquea, el esófago, la vena ácigos mayor, hacia atrás la columna vertebral y por delante del ilio al corazón. Ese ilio pulmonar derecho tiene una forma rectangular y se prolonga hacia abajo por el ligamento pulmonar
vasos pericárdicos frénicos y nervio frénico derecho. La cara interna o mediastínica, pero del pulmón izquierdo. Y esta presenta las siguientes impresiones del esófago, de la arteria subclavia, de la primera costilla, del callado de la aorta, que se prolonga hacia abajo por la aorta torácica, hacia atrás por la columna vertebral, en la unión del tercio posterior con el tercio medio se encuentra el ilio del pulmón y hacia adelante y abajo del mismo el lecho cardíaco. El ilio pulmonar izquierdo tiene una forma redondeada y que también se prolonga hacia abajo a través del ligamento pulmonar, los vasos pericárdicos frénicos y el nervio frénico izquierdo. La diferencia entre estos ilios es que el izquierdo es redondeado y el derecho es rectangular. Estudiemos la circulación pulmonar. Esta circulación pulmonar a nivel pulmonar tiene una característica porque es una doble vascularización sanguínea. Tiene una circulación funcional y una circulación nutricia. Veamos la circulación funcional y está dada por el tronco de la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho, se dirige hacia la izquierda pasando por delante de la porción ascendente del callado de la aorta y luego da sus ramas terminales que son la arteria pulmonar derecha e izquierda. La arteria pulmonar derecha, luego de su nacimiento, cruza la cara posterior de la porción ascendente del callado de la aorta, luego pasa por detrás de la vena cava superior, alcanzando la cara anterior del bronquio principal derecho, se dirige al ilio y en el interior del pulmón se distribuye al igual que los bronquios, es decir, que se va ramificando. Por su parte, la arteria pulmonar izquierda, luego de su nacimiento, se dirige hacia la izquierda, alcanzando la cara anterior del bronquio izquierdo, para luego ubicarse en su cara superior, ingresando al ilio y se distribuye de la misma forma que los bronquios lobulares y segmentarios, es decir, se va ramificando junto con los bronquios principales, segmentarios y bronquiolos. La circulación pulmonar funcional se completa a través de las venas pulmonares, que se originan en la red perialveolar y se reúnen en una red perilobulillar que también recogen la sangre de las venas bronquiales periféricas y de las venas subpleurales, originando de esta manera las venas segmentarias y de estas las lobares, las que constituyen las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas, que desembocan en la aurícula izquierda, llevando la sangre oxigenada al corazón izquierdo. Veamos, la vena pulmonar derecha superior recoge la sangre del lóbulo superior y medio del pulmón derecho, mientras que la inferior recoge la sangre del lóbulo inferior del pulmón derecho. Mientras que la vena pulmonar izquierda superior recoge la sangre del lóbulo superior, la vena pulmonar izquierda inferior es la que recoge la sangre del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, para que después esas 4 venas terminen desembocando en la cara posterior de la aurícula izquierda con la sangre oxigenada. De esta manera culmina la circulación funcional del pulmón. Veamos ahora la circulación nutricia y es la encargada de mantener la vitalidad de los tejidos bronquiales y pulmonares y está dada por los vasos bronquiales. Y tenemos las arterias bronquiales, generalmente hay una bronquial derecha que por lo general nace del tronco común con la primera arteria intercostal y en su recorrido pasa detrás del esófago y se ubica en la cara posterior del bronquio principal a 1 centímetro de la carina traqueal. Las bronquiales izquierdas son 2 y se originan de la aorta torácica y se ubican en la cara posterior del bronquio principal izquierdo. Por su parte, las venas bronquiales, la sangre venosa de los bronquios principales y lobares, es drenada por vénulas de la gran circulación que terminan
las de la derecha en la vena ácigos mayor y a la izquierda en la hemiácigos menor o el tronco en común de las venas intercostales superiores que son afluentes del tronco venoso brachiocefálico izquierdo. La sangre venosa de los bronquios segmentarios y subsegmentarios es recogida por las venas pulmonares y retorna al corazón izquierdo mezclándose con la sangre oxigenada, disminuyendo así la saturación de oxígeno de la misma. Muy bien, veamos los linfáticos del pulmón. Y estos linfáticos del pulmón, vamos a tener que los vasos pulmonares linfáticos vierten su contenido a los ganglios lobares que se ubican alrededor de los bronquios lobares. De allí a los ganglios pediculares que se ubican alrededor de los bronquios principales y de estos van a los ganglios mediastinales. Recordemos que los linfáticos del pulmón derecho van a terminar o van a vertir su linfa hacia la gran vena linfática, mientras que lo del pulmón izquierdo van a vertir su linfa hacia el conducto torácico. Pulmonar está dada por el sistema parasimpático y simpático, y el parasimpático está dado a través del vago o neumogástrico derecho e izquierdo, a través de ramos cortos retrobronquiales y plexo pulmonar posterior y ramos largos anterobronquiales y plexo pulmonar anterior. Y ahí tenemos el plexo pulmonar anterior, el vago derecho e izquierdo y al plexo pulmonar posterior. La parte simpática está dada por la cadena ganglionar cervical inferior y la torácica superior. Veamos los pedículos pulmonares, que están formados por los elementos que entran y salen del pulmón. Y tenemos un pedículo funcional formado por el bronquio, arteria y vena pulmonar, y un pedículo nutricio formado por vasos bronquiales, nervios y linfáticos. Veamos en el pulmón derecho cómo está formado. Ahí tenemos la arteria pulmonar, la vena pulmonar superior, la vena pulmonar inferior, el bronquio principal que está por detrás de la arteria pulmonar y los ganglios linfáticos del ilio. En el caso del pulmón izquierdo, vamos a tener la arteria pulmonar, la vena pulmonar superior, la vena pulmonar inferior, el bronquio principal, que está por debajo de la arteria pulmonar. Eso es importante porque la arteria pulmonar corre por arriba del bronquio, mientras que en el lado derecho corre por delante. Y por último, los ganglios linfáticos del ilio. Estudiemos ahora la segmentación pulmonar y vamos a empezar diciendo que el pulmón derecho representa o está representado por 10 segmentos y el izquierdo por 8. Veamos el pulmón derecho. Tenemos en la cara externa o costal y la cara interna o mediastínica. Recordemos que este tiene 3 lóbulos. Y comencemos con el lóbulo superior. Y vamos a tener 3 segmentos. El segmento 1, que se denomina apical o superior. El segmento 2, que se denomina anterior. Y el segmento 3, que se denomina posterior. En el lóbulo medio vamos a tener 2 segmentos, que en la cara externa o costal vamos a tener al segmento 4, que se denomina lateral o externo, y al segmento 5, que se denomina interno o medial y que también lo vamos a poder observar en la cara mediastínica. El lóbulo inferior presenta los siguientes segmentos. El segmento 6, que es el apical o posterior. El segmento 7, que es el basal interno o medial. El segmento 8, que es el basal anterior. El segmento 9, que es el basal externo o lateral. Y por último, el segmento 10, que es el basal posterior. Veamos ahora los segmentos o la segmentación pulmonar izquierda.
y tanto en la cara externa o costal como en la cara interna o mediastínica. Y aquí vamos a tener que en el lóbulo superior vamos a tener el segmento 1+3, que es denominado ápico posterior. Y esta es la diferencia en el pulmón derecho, ya que en el derecho el 1 se llamaba apical y el 3 era posterior. Aquí es la suma del 1+3, se denomina ápico posterior. El número 2 se sigue llamando anterior, tanto en el derecho como en el izquierdo, y los siguientes segmentos, el 4 y el 5, son el lingular superior y lingular inferior, que estos son los segmentos que se denominan lóbulo de la língula y que son los segmentos que se van a relacionar con el corazón. Luego, en el lóbulo inferior, vamos a tener el segmento 6, que se denomina ápico posterior. Luego tenemos el segmento 7+8, que es la unión de los dos segmentos, tanto 7 y 8 del pulmón derecho. En el izquierdo se denominan 7+8, que es el basal anterointerno o anteromedial. El segmento 9, que se denomina basal externo o lateral. Y por último el segmento 10, que es el basal posterior. Recubriendo a todos los pulmones se encuentra la pleura y es la estructura que vamos a estudiar a continuación. Es una membrana serosa que envuelve al pulmón y, como toda serosa, presenta una hoja visceral y otra hoja parietal y entre ambas una cavidad virtual que se denomina la cavidad pleural. La hoja visceral se encuentra en contacto con el pulmón y a la altura del ilio se refleja para continuarse con la hoja parietal que se encuentra en contacto con la pared torácica. Entre ambas hay una cavidad virtual que se denomina cavidad pleural. Según la zona del pulmón que reviste, esa pleura se divide en una pleura costal, que va a ser en la cara externa o costal, una pleura interna o mediastínica y una pleura diafragmática. Es decir, dependiendo de la cara del pulmón de que reviste la pleura, se va a denominar al igual que las caras del pulmón. Al pasar de una zona a otra, la pleura forma fondos de saco o senos a nivel pulmonar y que son los siguientes: el fondo de saco costo-mediastínico anterior, fondo de saco costo-mediastínico posterior, fondo de saco costo-diafragmático, fondo de saco mediastínico diafragmático y fondo de saco pleural superior o cúpula pleural. La función pleural está dada por la siguiente manera. La pleura parietal recibe ramas de la arteria mamaria internas, intercostales y frénicas. La pleura visceral recibe ramas de las arterias bronquiales, mientras que la inervación, la sensibilidad de la pleura parietal es recogida por los nervios intercostales y frénicos, mientras que la pleura visceral no tiene receptores sensitivos. Estudiemos ahora el mediastino. Este mediastino es un espacio limitado lateralmente por la cara interna o mediastínica de los pulmones. Hacia atrás está limitado por la columna dorsal, hacia adelante por la articulación esternocondral y hacia abajo por el diafragma, y hacia arriba se continúa con el cuello sin tener una delimitación precisa. Ahí tenemos un corte sagital del tórax, teniendo en cuenta un mediastino derecho y otro izquierdo, una vista derecha y otra izquierda, y tenemos que en un plano frontal que pase por la tráquea va a dividir al mediastino en uno anterior y otro posterior. Es decir, que la tráquea va a ser el órgano que nos va a dividir hacia adelante al mediastino anterior y hacia atrás al mediastino posterior.
y vamos a tener en un plano horizontal que pase por la tercera articulación condroesternal, divide al mediastino anterior en mediastino superior y mediastino inferior. Es decir, que el mediastino anterior vamos a tener un mediastino antero-superior y un mediastino antero-inferior. ¿Y para qué sirven estas divisiones? Son para ver en qué lugar del mediastino están los órganos intratorácicos. Y vamos a tener en el mediastino anterior el timo en el niño y en el adulto el tejido adiposo que reemplaza al timo atrofiado. La arteria pulmonar, el corazón, la porción ascendente del callado de la aorta, la glándula tiroides y el tronco arterial brachiocefálico. En el mediastino posterior vamos a tener elementos viscerales como el esófago en la porción torácica, a la tráquea, porción torácica, y a los bronquios derecho e izquierdo. Los elementos vasculares van a ser el callado aórtico en la porción horizontal, la aorta torácica, la vena ácigos mayor y además las arterias bronquiales, las arterias intercostales y la vena ácigos menor. Por último, los elementos nerviosos son la cadena simpática torácica, el neumogástrico, los nervios recurrentes y como elementos linfáticos al conducto torácico y la gran vena linfática. Muy bien, chicos, de esta manera hemos terminado con la clase de aparato respiratorio y mediastino. Muchas gracias por su atención.